vamos brevemente a la segunda parte de este mensaje, de esta serie de mensajes escogidos y no llamados, y vamos a leer el texto que tenemos aquí para sustentar la introducción del mensaje, que es Isaías 41:9, que dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios declara esta palabra a causa de la amistad que tenía con Abraham y también de la relación que tuvo con Isaac y también de su escogido Jacob, el cual después se llamó Israel, que es el nombre por el cual se conoce el pueblo de Dios hasta hoy en día. Haciendo una breve introducción de esto, Isaías declara esta palabra que Dios le da para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba atravesando momentos difíciles. Y Dios le dice a Isaías, Isaías, dile y recuérdale a este pueblo que yo los llamé desde los confines de la tierra y que de tierras lejanas los llamé y los escogí para que fueran mi pueblo y que yo soy su Dios y no los voy a desechar. Ahora, sabemos que Jacob fue el escogido en el vientre de su mamá, a pesar que Esaú nació primero. Y a pesar que Esaú era el primogénito, ya Dios había escogido a Jacob. Y esto donde nos lleva, que muchas veces para poder ser primero hay que ser último. Por eso la Biblia dice, los últimos serán primeros. Aquí vemos que por derecho Esaú tenía derecho a la primogenitura, derecho también a la bendición y derecho a todas las riquezas de su papá, porque fue el que primero salió. Aunque Jacob dice que venía agarrado del calcañar, de su tobillo, venía agarrado, salió de segundo. Pero Dios escogió al segundo y no al primero. ¿Y sabe qué? La pregunta es, ¿por qué Dios declara esta palabra? ¿Por qué Dios declara esta palabra aquí? Mire, Jeremías 33:17 dice, porque así ha dicho Yahvé, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, que a pesar de que Israel siendo pueblo escogido, a pesar de que Israel siendo llamado y viniendo de una amistad con Abraham y después de una relación estrecha con Isaac y después de haber escogido a Jacob siendo el segundo, Israel insistía en seguir dándole la espalda al Dios de su salvación. Y insistía en ofender a Dios adorando otros dioses. Insistía en ir en pos de otros pueblos y no ser esa nación santa que Dios separó de entre todos los pueblos de la tierra. Y eso es lo que nos llama hoy el Señor, a ser pueblo escogido, nación santa, porque hemos sido sellados, según el libro de Efesios capítulo 1, con el espíritu de la promesa. Dice que nosotros hemos sido escogidos, predestinados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Para ser puros, santos y sin mancha delante de Él. De esa misma forma que fue escogido el pueblo de Israel, asimismo ha sido escogida la iglesia hoy en día. Entonces, esto que ocurre en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que la iglesia hoy en día no cometa esos errores. O sea, nosotros tenemos que vernos reflejados en esto para no cometer los errores que cometió ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Porque sabemos que Abraham tuvo sus errores, del cual tuvo un hijo con la sierva que no debió haber tenido nunca si hubiera seguido la instrucción que Dios le dio. Y no hubiera existido la guerra que hay hoy en día entre Israel y los palestinos, que vienen siendo los ismaelitas, y el pueblo de Israel, los hijos de Ismael. Tampoco
si Isaac hubiera cometido tampoco el error, porque Isaac también cometió el mismo error que cometió su padre, que fue mentir, diciendo que su esposa era su hermana. Entonces, cuando venimos con estos errores de ancestrales, con estos maldiciones, vamos arrastrándola y nosotros tenemos que tomar decisiones de cortar con toda maldición que venga de nuestro pasado, de nuestros antepasados, porque ellos fueron así, nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que cortar. ¿Y cómo cortamos? En el nombre del Señor Jesús tomamos decisión de cortar con toda herencia de maldición, de cualquier cosa que venga del pasado, de la familia, y decir, mis hijos no serán así. Yo declaro sobre ellos bendición. Yo rompo cadena en el nombre del Señor Jesús. Se pudren los yugos que tenían atada a mi familia con esta maldición, y de ahora en adelante somos libres en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que Dios llama, pero Él escoge entre lo que Él llama. ¿Por qué? Porque venía de un mismo vientre dos hermanos, Esaú y Jacob, pero Él escogió a Jacob y no a Esaú. Y ahí nos vamos a ir ¿a dónde? Al primer punto de este mensaje, que es las características de un llamado. Y para las características de un llamado vamos a ver primera de Samuel capítulo 9 verso 20, que dice: mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para la casa de tu padre? Hablemos del primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue un llamado. Y vemos aquí que Saúl era de la tribu de Benjamín, de la familia de Matri, hijo de Cis. Pero Saúl se tenía en poco para ser rey, según primera de Samuel capítulo 9 verso 21, que dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Samuel le estaba declarando a él que él había sido el que Dios había llamado para ser el primer rey de Israel. Y Samuel le declara esta palabra, pero él dice: pero ¿cómo si yo soy el de la tribu más pequeña de todo Israel y de la familia más pequeña de la familia de Benjamín? O sea, que no bastaba con ser de la tribu más pequeña, sino que también era escogido de la familia más pequeña. ¿Qué te dice esto? Que Dios llama siempre a los más pequeños, a los que se creen insignificantes, a los que se creen que no pueden, a los que se creen que mejor lo puede hacer otro. Esta iglesia pequeña que está aquí, Dios la escogió. Dios la escogió porque hay iglesias mucho más grandes que esta, pero Dios ha escogido esta. Le ha placido escogernos a nosotros. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes, para preocuparnos por los sueños y anhelos del Padre. Para eso nos escogió Dios, no para hacer lo que nosotros queremos o para hacer la voluntad de nosotros, sino para hacer lo que Él quiere que haga su iglesia hoy en día. Entonces vemos a un Saúl que es llamado de entre el medio de las tribus más pequeñas, de la familia más pequeña, para ser el rey, pero él no se sentía seguro de ser el rey, se sentía en poco. Esta conversación la tuvo Samuel antes de que él fuera escogido como rey, para que nos podamos situar en el contexto de esta palabra. Aquí no es que él ya estaba siendo declarado rey. Aquí fue cuando él fue a buscar las asnas que se le perdieron a su papá. Y él dice que en ese buscar las asnas fue y llegó donde estaba el profeta Samuel a preguntarle si le podía ayudar a encontrar las asnas. Y Samuel le dice: tranquilo, deja de preocuparte por las asnas porque ya las encontraron. Pero tú has sido llamado para ser el rey de Israel, aquel rey que pidió el pueblo. No te pierdas mañana la segunda parte del mensaje, Escogidos y no llamados parte 2. Pastor Amer Barría Molina, Iglesia Alfa y Omega Chile. Bendiciones.